tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarlos en nuestros ciclos de conferencia y pues como ya está siendo una muy buena costumbre, los días jueves para dar continuidad a nuestro ciclo del cólera a la COVID-19, enfermedades e historia. Pues voy a dejarle los micrófonos a la doctora Claudia Agostoni, miembro de número de esta academia y coordinadora de este ciclo, para que nos presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctora, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, buenas tardes, qué gusto estar aquí y sobre todo me da muchísimo gusto tener la oportunidad de darle la bienvenida a Ana María Carrillo, quien hoy va a participar en esta cuarta sesión de este ciclo de conferencias. Y bueno, Ana María Carrillo es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace 39 años labora en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde es profesora y también coordina el Seminario Permanente de Historia de la Medicina y la Salud Pública en América Latina. Ella tiene múltiples publicaciones, más de 80 trabajos sobre la historia de las epidemias, la salud pública, las profesiones sanitarias en México moderno y en México contemporáneo. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y bueno, es una de las más importantes especialistas en estos temas y bueno, muchas gracias por aceptar participar en este ciclo, Ana María, y sin más te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por la generosa presentación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de colaborar de nueva cuenta con la Academia Mexicana de la Historia y celebro la iniciativa de estudiar las enfermedades infecciosas en perspectiva histórica. Ustedes ya escucharon, el tema de mi presentación es las primeras epidemias de poliomielitis en México, temor, participación ciudadana y esperanza. Pero quiero aclarar que como el ciclo de conferencias se denomina del cólera a la COVID-19, enfermedades e historia, en algún momento voy a tratar de ligar COVID-19 y polio, como han hecho los conferencistas que me han precedido. De acuerdo con Roy Porter, la autoconfianza de la profesión médica ha sido vulnerada en varias ocasiones durante los últimos 100 años. Una de ellas, dice, fue la pandemia de influenza de 1918-1919, de la que habló América Molina del Villar, de virulencia sin precedentes que mató entre 50 y 100 millones de personas y fue mortal especialmente para los adultos jóvenes, lo que nunca ha sido explicado. Y otra fue el encuentro de la medicina moderna con la poliomielitis. Esta denominación de la enfermedad fue empleada por primera vez en 1873 por el médico alemán Adolf Guzmán, si bien había sido identificada con anterioridad como un padecimiento infeccioso y contagioso. Deriva de los elementos griegos polios, gris, mielos, médula, y el sufijo itis, inflamación, y le llamó así porque la polio ataca al sistema nervioso con inflamación de la sustancia gris de la médula espinal y la inmediata parálisis de distintas partes del organismo, uno o ambos brazos, una o ambas piernas. La localización de la parálisis depende de los sitios que el virus haya atacado en la médula espinal. Otro grupo de pacientes, que son los menos comunes, sufre parálisis de los músculos del cuello y del tórax, de tal manera que poco a poco se va entrando en la imposibilidad de respirar y mueren por asfixia si no hay elementos médicos oportunos y eficientes que les salven, como el pulmón de acero. Bueno, esta es una descripción fría, como lo son todas las descripciones médicas. Luego vamos a tratar de escuchar unas descripciones
más personales. En el pasado, la polio era también llamada parálisis infantil epidémica. Este solo nombre explica la angustia que experimentaban ante ella los padres del mundo. Parálisis. En ocasiones había recuperación total, pero en otras, como mencioné antes, dejaba lesiones que persistían durante toda la vida del paciente. Infantil. Atacaba a los niños, en particular a los niños muy pequeños. De acuerdo con Fujigaki, Lechuga y González Galván, el grupo de edad más afectado en México era el de 0 a 3 años, con casi 90% de los casos. Y epidémica, es muy contagiosa. De hecho, a la polio también se le llamaba enfermedad de Heine-Medin, porque fueron estos dos investigadores los que señalaron que se trataba de un padecimiento infeccioso y epidémico. La poliomielitis es causada por virus llamados 1, 2 y 3. Muchas de las personas que estaban en contacto con el virus padecían una forma abortiva de la enfermedad y la forma llamada paralítica es en realidad la menos frecuente. Voy a dar lectura a fragmentos de un texto periodístico de 1948 de Federico Gómez, uno de los fundadores del Hospital Infantil de México, que ahora lleva su nombre, que puede expresar un poco mejor lo que experimentaban los niños y sus familiares ante la enfermedad. Leo. Creo que se trata de un ataque ligero de parálisis infantil, se decidió al final a decir el médico. La madre palideció y se quedó atónita por un momento, pasando sus ojos asustados, grandemente abiertos, alternativamente de la cama del niño a la cara del médico, que aún se consultaba a sí mismo si estaría en lo justo con su diagnóstico. Apenas hacía 2 días que José Luis, de 3 años de edad, traveseaba por la casa. Luego tuvo fiebre alta y se acurrucó en su cama. El día siguiente se quedó llorando de dolor. Para ese entonces la pierna derecha estaba paralizada, inmóvil, floja. Esta era una de las características de la enfermedad. Se presentaba de manera súbita. Sigue Gómez. Afortunadamente para José Luis, se encontró una cama libre en la sala de contagiosos del hospital infantil. Alarmó a los médicos el hecho de que unas cuantas horas más tarde la parálisis había invadido la otra pierna. El día siguiente José Luis se asfixiaba. La parálisis había seguido ascendiendo y ya tocaba el diafragma y los músculos de la respiración. El pequeño abría su boca tratando de encontrar más aire. Unas cuantas horas más tarde no podía hablar ni pasar alimento. La parálisis había invadido los músculos de la respiración. Violentamente se pidió el pulmón mecánico y pronto se vio correr por los pasillos, empujado por 2 técnicas el aparato salvador, al que todo el mundo le dejaba paso libre, apartándose del camino. Bueno, esta historia en particular tiene un final feliz porque el pequeño José Luis se recuperó, pero el doctor advirtió a la madre que el chico debería de volver al departamento de fisioterapia del hospital para tratarle la parálisis de sus piernas. Le explicó que su tratamiento podía durar años, por lo que demandaría una gran constancia y que ella, como madre, tendría que revestirse de paciencia. Algo que han señalado los estudios en diferentes lugares del mundo es que en esas primeras epidemias las campañas iban dirigidas sobre todo a las madres. Aunque en Europa las primeras epidemias de poliomielitis se habían presentado en las últimas décadas del siglo XIX y en Nueva York en 1910 había habido una gran epidemia, en México las formas epidémicas de la enfermedad no se presentaron hasta finales de los 1940. La poliomielitis fue quizá la enfermedad que produjo más angustia en el México del siglo XX. El mismo pediatra Federico Gómez escribió esta vez en la prensa médica:
Por muchos años se creyó que en México no existía la parálisis infantil y los médicos nos considerábamos afortunados de no tener que lidiar con una enfermedad en la que la lucha es tan desventajosa para el paciente y para la medicina por la falta absoluta de elementos decisivos para prevenirla o para curarla. De acuerdo con reportes oficiales, los primeros casos registrados son de 1925, aunque el primero que yo he encontrado es de finales del siglo XIX. Hasta mediados de la década de los 40, la enfermedad era esporádica, pero en 1945 la poliomielitis se presentó con caracteres epidémicos por primera vez en el Distrito Federal. Otra epidemia se registró al año siguiente, también en el Distrito Federal. Hacia 1948, la epidemia abarcaba ya los estados del norte del país y era considerada una calamidad nacional. En 1949 se registró una nueva epidemia de polio con más de 6 centenas de casos. En 1951, la epidemia alarmó a gobierno, médicos y pobladores por la magnitud de la incidencia, 1,834 casos y una tasa de 7.3 por 100,000 habitantes. A partir de entonces, los casos de poliomielitis siguieron aumentando. Y en la década de los 50 ocurrieron las epidemias más dramáticas de toda la historia de la polio en México, justo cuando había una sensación de triunfo porque la Organización Mundial de la Salud había declarado que la viruela había sido eliminada del país. Claudia Agostoni les habló de esto la sesión pasada, con lo que se había puesto fin a más de 4 siglos de epidemias recurrentes e incapacitantes y a 147 años de esfuerzos por vacunar a toda la población. En esa década y en la siguiente, en prácticamente cada salón de clase había un niño o una niña con secuelas de polio. En otros lugares del mundo, en particular en los Estados Unidos, hay obras que ligan las experiencias personales con la historia social y cultural de la enfermedad, lo que se ha llamado la historia de la vida como metodología. Entre varias otras está The Polio Paradox de Richard L. Bruno, Polio Voices, An Oral History from the American Polio Epidemics de Silver y Preger, o The Month in the Iron Lung de Forrest Meredith. En realidad, hay muchas más. En México, si bien existen recuentos epidemiológicos sobre la campaña contra la poliomielitis, carecemos todavía de una historia social de las epidemias de polio y de la campaña nacional contra ellas. Es necesario también recuperar las vivencias de quienes la padecieron para, a partir de esas memorias individuales, poder avanzar en la reconstrucción de una memoria colectiva que dé cuenta de aspectos que no aparecen en otro tipo de fuentes, como las publicaciones oficiales y la prensa médica o política. Mientras que en algunos países la poliomielitis atacó primero a las clases medias y altas, razón por la que se le describió como una enfermedad de la civilización, en México desde el comienzo afectó principalmente a quienes tenían malas condiciones sociales, quizá porque en el país los núcleos mayoritarios de población eran muy pobres. A partir de ciertos indicadores, estudios epidemiológicos reportaban que 60% del total de casos paralíticos se presentaban entre la población de malas condiciones sociales, 26% en la población de condiciones un poco menos desfavorables y el 14% restante entre población de aceptables o buenas condiciones. La enfermedad era de predominio urbano. Hasta 1962, 80% de los casos se presentaron en el medio urbano.
Después de ese año empezó a invertirse la situación y la polio invadió otras localidades e incluso pequeños poblados rurales que dependían de aquellas. Y para 1968 la proporción se había invertido. Para los médicos mexicanos, el problema de la polio era científico, médico y sanitario, pero también económico y social. Las epidemias de esta enfermedad pusieron a prueba conocimientos, tecnologías, perfiles profesionales y capacidades institucionales y provocaron la prolongada desorganización emocional y a veces económica de los grupos familiares. Los salubristas Miguel E. Bustamante y Alberto Guevara Rojas distinguieron 3 etapas en el combate a la polio. La primera, que situaron a finales de la década de los 40, se caracterizó por la constitución de un Comité Nacional de Estudios de la Poliomielitis en la Ciudad de México, y que se llamara de estudios es indicativo de que todavía no había elementos para hacer frente a la enfermedad. En esa época, por ejemplo, se recomendaba atar bolsitas con elementos supuestamente protectores al cuello de los niños. En una segunda etapa, las autoridades sanitarias intentaron controlar las epidemias con globulina gamma humana. La tercera etapa fue ya la de prevención por medio de vacunas, de manera limitada primero y con programas masivos después. Investigadores mexicanos establecieron la existencia de anticuerpos a los virus de polio en sangre de jóvenes y adultos mexicanos, por lo que supusieron que habían sido infectados en el pasado sin presentar manifestaciones. Más tarde, William Hammond, de la Universidad de Pittsburgh, purificó la globulina gamma, un componente del plasma sanguíneo de sobrevivientes de la polio, y señaló que éste podía conferir una protección temporal contra la enfermedad. El Comité Nacional de Lucha contra la Poliomielitis fue establecido en 1953 y ese mismo año buscó proteger con globulina gamma a los niños mexicanos y logró un amplio apoyo por parte de los profesionales de la salud, pero también de instituciones oficiales, la Secretaría de Educación Pública y muchos hospitales públicos, empresas privadas, laboratorios y hospitales, las cámaras de radio y televisión, partidos políticos y sindicatos. Fue notoria la participación del público en general, que donó voluntariamente su sangre con el deseo de ayudar a la niñez mexicana. La colecta, por ejemplo, estaba programada en las principales ciudades de la República, pero el comité se vio obligado a extenderla a otras ante la presión de sus pobladores. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cuernavaca, Chilpancingo, Guanajuato, León y Celaya, Pachuca, Tula, Hidalgo, Toluca y Tlalnepantla. No fue posible aceptar las ofertas de San Luis Potosí, Torreón, Ciudad Victoria, Morelia y otras. El comité tuvo que formar brigadas para atender la creciente demanda de núcleos humanos que insistían en donar sangre en sus centros de trabajo o estudio. Al final se obtuvieron de 25,737 voluntarios 6,599 litros de sangre, con lo que fue posible elaborar cerca de 100,000 dosis individuales de globulina gamma humana, que enfermeras visitadoras aplicaron después a niños de entre 6 meses y 5 años de todas las clases sociales. Los organizadores de la campaña reportaron haber encontrado una influencia importante de la globulina gamma en la disminución de la intensidad de epidemias de parálisis infantil cuando se aplicaba oportuna y colectivamente al mayor número de niños del grupo de edad más susceptible, es decir, el de menores de 5 años. Sin embargo, proporcionaba solo una breve protección. Su acción era de 6 semanas, por lo que esta campaña no continuó. Sin embargo, llama la atención cómo se desbordó el pueblo mexicano para apoyarla.
con una conciencia ciudadana y de prevención de la enfermedad. En 1955, es decir, un año después de que el epidemiólogo Thomas Francis llevara a cabo el primer ensayo clínico de gran escala con la vacuna Salk de poliovirus inactivados, en México fueron vacunados 2.600 niños de 5 años. Ante la población se manejó como vacunación, pero en realidad era parte de los ensayos clínicos de la vacuna. Para 1956, las autoridades planificaron una campaña de vacunación a gran escala con vacuna Salk ya elaborada en México. Gran importancia tuvo en esta época la producción de vacunas en México. En diferentes estudios se admitía que este agente tenía una efectividad contra la parálisis de 80%. Entre agosto de 1956 y septiembre de 1960, más de 900,000 niños fueron inyectados con vacuna mexicana con esa misma efectividad. Y las campañas en México se hicieron a semejanza de las campañas de los Estados Unidos, para lo que médicos mexicanos fueron como observadores a ese país. En 1953, los doctores Sabin y Manuel Ramos Álvarez terminaron en su laboratorio de Cincinnati los primeros estudios sobre vacunación por vía oral contra la poliomielitis de poliovirus vivos atenuados. Y visitaron México, donde se entrevistaron con Federico Gómez y propusieron emplear en un plan experimental la vacunación por vía oral, ¿no? 4 años más tarde, Sabin envió al país vacuna suficiente para iniciar el trabajo experimental, al mismo tiempo que lo hacía en Rusia, Francia y Holanda. A principios de 1957 se hizo la primera investigación con la vacuna Sabin en 300 niños de la casa de cuna de Coyoacán. A finales de ese año se inició una experiencia en mayor escala en 2.800 niños de las guarderías del Distrito Federal. En 1958 comenzó la experiencia en 2 comunidades pobres de 100 familias cada uno. En conjunto se trataba de la experiencia controlada con vacuna Sabin de mayor volumen hecha hasta ese momento, pues la experiencia rusa solamente había aportado 1.200 casos. Las autoridades sanitarias decidieron luego vacunar todavía en plan experimental en las capas sociales superiores. Después de eso, el jefe del Departamento de Virus de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el jefe del Departamento de Virus del Instituto de Enfermedades Tropicales examinaron con los virólogos del Hospital Infantil toda la experiencia y aconsejaron a las autoridades sanitarias experimentar en un grupo mayor. En 1959, el país experimentó con la vacuna Sabin en 4 ciudades, en más de 170,000 niños menores de 5 años. En 1962, esta vacuna fue producida bajo la supervisión del propio Sabin, lo que ocurría por primera vez en un país del entonces llamado Tercer Mundo. Realmente empezó a partir de eso la vacunación masiva en México. Como han estudiado Hardy y Tansey, las vacunas contra la polio de Salk y Sabin fueron 2 miradas competitivas que se dieron no solo en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Sabin y sus seguidores, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, lograron ser preponderantes en el mundo, hasta hace unos años, en que se reconoció que la vacunación con virus atenuados era responsable de algunos casos de polio vacunal y se hizo de nuevo la conversión a la vacuna parenteral inyectada, o inyectada, quiero decir, para que me entiendan. En México, este proceso fue completado en 2016. Desde 1943 habían sido creadas la Secretaría de Salubridad y Asistencia
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Infantil. O sea, todos en ese año, que fue pues realmente un año importantísimo para la institucionalización de la salud en México, y fue con esa estructura que se organizaron las campañas de vacunación. Aún en la época en que no había claridad en cuanto a los mecanismos de transmisión de la polio y mucho menos los medios para precaverse de la enfermedad, los mensajes dirigidos a los padres los culpaban por la enfermedad de sus hijos por no haberlos llevado a tiempo al médico. Pero esto se agudizó a partir de que la vacuna estuvo disponible. En esta campaña contra la polio, que tuvo orientación nacional y que, por cierto, coincidió con una campaña contra el comunismo, se escuchaban en la radio mensajes en el siguiente tenor: millones de niños son víctimas de la poliomielitis, sujetan sus anhelos a una silla de ruedas y se tornan en espectadores del movimiento. Vacune a su hijo antes de que quede lisiado de por vida. El niño sano de hoy es el ciudadano sano de mañana. Perdón. El buen padre de familia no solo se preocupa por dar a sus hijos casa, vestido y sustento, debe también velar por la salud de estos. La polio es una enfermedad de consecuencias funestas que ataca especialmente a los niños pequeños, produciendo la terrible parálisis infantil y en ocasiones la muerte. Vacune a su hijo. El drama que se sucede en el espíritu del pequeño inerte en vida resulta caótico. Su imaginación sufre un trauma y la risa se tuerce en reproche, y mucho más en ese mismo tenor. Se filmó una película llamada Mi prima Raquel sobre una niña afectada por la polio. Si después tienen oportunidad de verla, van a ver una proyección en Veracruz. Hoy, por ejemplo, mediante avioneta, con equipo de sonido ultrapotente, las autoridades realizaban trabajos de publicidad en la lucha contra la polio. Si los padres habían vivido con angustia las epidemias de parálisis infantil, también se preocupaban por la vacunación, porque no eran raros los casos de poliomielitis paralizante en niños vacunados. Los informes internos de las autoridades sanitarias reportaban que había diferencias entre los estudios de laboratorio y los epidemiológicos sobre la efectividad de la vacuna. O sea, que los de laboratorio reportaban una mayor efectividad que la que a veces se veía en el campo. Los pobladores que tenían noticias de los casos de polio vacunal, aunque la prensa no los reportara, se resistían con frecuencia a vacunar a sus hijos, y por la misma razón hubo oposición a participar en la campaña por parte de algunos maestros, a los que sin embargo se disciplinó. Pero fue mayor la aceptación que el rechazo. Las campañas de vacunación tuvieron efectividad y recibieron muestras abiertas de agradecimiento de los pobladores. Al mismo tiempo que subía la vacunación, descendían los casos de polio. El Estado tenía entonces una activa participación en salud, y muchas de las campañas sanitarias contemplaban a los niños. Fue el caso de la campaña contra el tifo, contra la tuberculosis, contra el mal del pinto. Estas campañas eran verticales, lo que hemos llamado campañas verticales, tanto porque había una estructura jerárquica desde el jefe de la campaña hasta los brigadistas, y digo el jefe porque creo que la única campaña que en esos años llegó a dirigir una mujer fue la campaña contra el cáncer, y también eran verticales porque se concentraban en una sola enfermedad. La campaña contra la polio, como el resto de campañas, incluía formación de recursos humanos, investigación epidemiológica
investigación de gabinete, o sea, diagnóstica, medidas profilácticas cuando las había, educación del público y atención médica. Entre 1953 y 1957, el presupuesto para la campaña fue de $500,000 al año, en 1958 de 2 millones y en 1959 y 1960 de 4,5 millones cada año. Pero los recursos siempre eran insuficientes. En 1960, el Hospital Infantil de México, que era el especializado en poliomielitis, tenía una docena de camas y una docena de pulmones de acero para los niños enfermos de polio, además de algunos departamentos de rehabilitación y de terapia física, en un momento en que miles de niños y algunos adultos sufrían los efectos paralíticos de la enfermedad y cientos más seguían uniéndose a ellos. Por eso el Estado apeló a la colaboración de la iniciativa privada y de la población en general. Hubo, pasamos la que sigue, ahí ven la película. Ahí ven los casos de polio y cómo disminuyen conforme aumenta la vacunación. Aquí está la campaña contra el tifo. La que sigue, por favor, la campaña contra el mal del pinto. Eh, bueno, cómo las campañas abarcaban recursos humanos, investigación, medidas profilácticas, educación del público, atención médica. La que sigue. El aumento en el presupuesto de la campaña. La que sigue. Hubo instituciones públicas destinadas a la rehabilitación de los afectados por la polio, unas más que se concretaron con financiamiento tanto privado como público y otras que fueron privadas, pero aún las privadas solían recibir apoyo del Estado, por ejemplo, en forma de alimentos. Me atrevería a decir que en esa época la iniciativa privada tenía una mayor conciencia social. Cierto que la polio preocupaba a las sociedades en general porque afectaba a los niños pequeños de todas las clases sociales y por las secuelas que dejaba. Pero la iniciativa privada participaba también en otras campañas, como las que se daban contra la lepra o contra el cáncer. Había centros hospitalarios que atendían a los afectados, el Hospital Infantil, luego Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital General, el Hospital Militar, el Hospital, luego Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Mexicano del Seguro Social. También departamentos dedicados a atender casos provistos de respiradores metálicos y atendidos por personal adiestrado en el hospital infantil, en capitales y poblaciones principales de los estados. Algunos de los niños afectados por la polio siguieron viviendo en familia, aunque pasaron etapas a veces largas en hospitales, pero otros, sobre todo los hijos de proletarios, fueron colocados en instituciones especializadas para niños con secuelas de polio. No fueron pocos los abandonados. Llama la atención que haya muy buenos recuerdos de algunas de estas instituciones. Una de ellas fue la Clínica Beatriz Velasco de Alemán, más conocida como Clínica Primavera de Ortopedia, establecida en 1949 por la beneficencia privada y atendida por religiosas, si bien recibía también apoyo del Estado. Algunas personas que he podido entrevistar coinciden en que el personal había sido cuidadosamente seleccionado y que había una mística y un gran compromiso que abarcaba a las personas del patronato, que obviamente pertenecían a la élite social. Hay que aclarar que los niños llegaban a pasar ahí hasta 3 años y que se convirtió en un centro de formación de especialistas en trauma, ortopedia y rehabilitación,
por lo que las cirugías eran muy comunes. La Central Pedagógica Infantil, en cambio, realizaba al parecer menos operaciones, se enfocaba más en el ejercicio y en disciplina, eso sí, una disciplina militar. Relata un entrevistado: en casa había un cuarto para todos los hombres, en una sola cama dormíamos 3. Cuando me operaron estaba feliz porque era la primera vez que tenía mi cama para mí solo. La alimentación para mí era un lujo. En mi casa la comida tenía que repartirse a dosificación. En el hospital la jefa de cocina me daba a escoger lo que podía cenar y yo comía hasta hartarme. Para mí era un lujo. Cuando después de 2 meses me dieron de alta y me di cuenta de que iba a volver a dormir con mis 2 hermanos en una cama sucia y que volvería a comer de manera limitada, me puse a llorar. Es necesario cómo vivieron las personas que enfermaron de polio en la niñez, los prejuicios sociales, pues por ignorancia muchos padres prohibían a sus hijos jugar con ellos, pensando que podían contagiar a sus hijos, cuando eran los niños aparentemente sanos los que podían ser portadores del virus y contagiar a otros. Por temor a que yo contagiara, a mi madre la aislaron totalmente y la dejaron sola. Ni mi padre la apoyó nunca, me dice una entrevistada. Y otra: cuando era chica, los vecinos que se topaban con nosotros se cambiaban de la acera. Conocí a una chica a la que su propia familia mantenía en un cuarto oscuro. Esa discriminación no procedía solo de la población en general, sino también de centros asistenciales y docentes. Mis padres, dice una mujer, me inscribieron en el jardín de infantes y me dejaron ahí el primer día de clases, pero cuando la directora y la maestra vieron que llegaba con mis muletitas, a pesar de que era independiente, me dijeron: aquí no podemos tener inválidas. Yo tenía 5 años y recuerdo que no dejé de llorar hasta que volvieron por mí. Muchos años después, pasé todos los exámenes para ingresar a un trabajo. Cuando el dueño me dio a caminar, con su sola mirada, comprendí que no me iban a contratar. Casi todos y todas recuerdan no haber sido sobreprotegidos. Al contrario, parece que por recomendación de los médicos, los padres y madres tendieron más bien a ser muy duros. En general, las madres se ocupaban de los tratamientos, pero no son pocos los que rememoran que eran sus padres los que los ayudaban a ejercitarse, mientras las madres no pudieron nunca ni hablar de la enfermedad. Los hermanos no parecían tener problemas para incorporarlos a sus juegos. ¿Quién se lleva la gordis en su bicicleta?, recuerda una entrevistada que decían sus hermanos, y es que con el aparato que le llegaba casi a la cintura y pesaba, ella no podía andar en bicicleta. Luego fueron establecidas instituciones especializadas para niños con secuelas de polio. En 1951, solo en la capital del país, ya existían muchísimos, y unos con mayor y otros con menor importancia. Cada uno tiene su historia particular que hay que hacer todavía. Destacan la Casa de Recuperación para Niños Lisiados, Dr. Francisco de P. Miranda, inaugurada temprana en 1949 y que tenía 50 camas para casos crónicos, o la Clínica Beatriz Velasco de Alemán, más conocida como Clínica Primavera de Ortopedia y de la que antes hablé. Aquí, bueno, esta foto que están viendo ahora es la del Centro de Rehabilitación Francisco de P. Miranda, y esta es de un gimnasio para niños lisiados. Entre 1937 y 1990, año en que se dio el último caso de polio no vacunal en México, hubo en el país 29,000 casos registrados de poliomielitis. Pero detrás de las cifras estaban las personas. Y es importante ver cómo vivieron las tecnologías médicas los pacientes, pues las décadas de mediados del siglo XX fueron de institucionalización de ciertas especialidades médicas como
como la ortopedia, la traumatología y la rehabilitación. Por ello, fue dominante el modelo médico de la discapacidad, el cual ponía énfasis en el tratamiento de esta y estaba orientado a conseguir la cura o una mejor adaptación de la persona, situando el problema de la discapacidad dentro del individuo al considerar que las causas de esta son el resultado de las limitaciones funcionales de quien la padece. En cambio, hoy se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, pero entonces se creía que no caminar era una desviación que debía ser enmendada. Un afectado por la polio cuenta: en la cartilla de mi servicio militar pusieron una banda que decía: inútil a la patria. La recuperación de la polio era un proceso largo y doloroso. Muchos niños con secuelas de polio pasaron por gran número de operaciones, hasta 30, para ser capaces de pararse o caminar de nuevo, y no siempre recibían explicaciones. Recuerdo al interno, rememora un afectado, que llegó con sierra y taladro para abrir ventanas en el yeso de mi pierna, y yo lloraba y lloraba porque creía que me la iba a cortar. Y otro: después de la cirugía pasaba meses en cama inmovilizado, con un costal de arena de un lado y del otro. No me explicaban nada, nada más me sacrificaban. Hoy trato de reírme de la situación, pero entonces estaba allí como crucificado y sin poder defenderme. Solo en los últimos años se ha dado importancia al modelo social de la discapacidad, aunque surgió en Inglaterra y los Estados Unidos desde los años 60. Este modelo pone énfasis en la rehabilitación de una sociedad que ha de ser concebida y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, gestionando las diferencias e integrando la diversidad. Este modelo considera que las causas que están en el origen de la discapacidad son sociales, por lo que pierde parte de sentido la intervención puramente médica o clínica, y aboga por intervenciones sociales, por ejemplo, modificaciones del medio para que elimine barreras y sea así equitativo para todas las personas. El modelo fue incorporado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México signó, y ha tenido un impacto, aunque aún muy limitado, en las ciudades y sus construcciones. Para Canguilhem, las condiciones de posibilidad histórica permitieron construir alrededor de la biología, la medicina y la psiquiatría un discurso que sostiene la concepción de norma en sus dos posibilidades: lo normal y lo anormal. A lo primero se le valora, a lo segundo se le discrimina. Algunas personas que han vivido con secuelas de polio dicen que se sujetarían a otra operación si se les prometiera que así mejorarían, y que la ortopedia y la rehabilitación les ayudaron a bien vivir. Otros piensan que se experimentó con ellos en pos de un ideal médico y hasta estético de normalidad, y que, como dice el modelo social de la discapacidad, la discapacidad no estaba en sus cuerpos, sino en la sociedad que los excluía de la vida pública. Dice una entrevistada: no sé cuántas intervenciones quirúrgicas tuve, pero fueron demasiadas. Creo que hicieron experimentos con nosotros. En una de esas cirugías me cortaron el tendón. La pierna me quedó 4 centímetros más corta que la otra y nunca pude volver a bajar totalmente el pie. Me querían operar de nuevo a los 14 años, pero me negué y mi padre me apoyó. En cambio, fui con un quiropráctico que logró quitarme la órtesis, o sea, el aparato, y más tarde las muletas. Y solo ya mayor he venido a usar bastón por miedo a caerme. Bueno, en todo caso, son, pienso yo, los afectados los que tienen la palabra. Quizá ahora podríamos dejar de compartir para platicar sobre lo que les había comentado al principio, y es
las relaciones que podemos encontrar. Yo veo algunas, pero probablemente quienes están oyendo, y será muy interesante escucharlo, puedan pensar en otra. Yo creo que la poliomielitis llega, como había dicho, en un momento de gran confianza en la ciencia médica y en la higiene. En cambio, la COVID-19 llega en un momento de desánimo, porque había ya enfermedades emergentes o reemergentes, ¿no? Reemergentes como la tuberculosis y emergentes como el SIDA, como el ébola, Zika, chikungunya y muchas otras, ¿no? Aunque también había en el mundo occidental una gran confianza, ¿no? Yo creo que los historiadores de la medicina, y aquí Claudia podrá corroborar o si hay algún otro en la sala, los historiadores de la medicina estamos sorprendidos porque creíamos que una pandemia como esta solo la íbamos a encontrar en los documentos de archivo. Y creo que esta pandemia nos permitió acercarnos a las vivencias de generaciones pasadas ante las emergencias sanitarias, donde por lo menos al inicio de las pandemias parece haber más preguntas que respuestas. Ahora, una diferencia que veo yo es que la polio atacó sobre todo a los niños. ¿eh? Eso no quiere decir que no atacó a los adultos, pero atacó sobre todo a los niños y en algunos países atacó a niños mayores, pero aquí en niños muy pequeños, como había dicho yo. Y en el caso de la COVID, bueno, también varía por país, pero en Europa ataca sobre todo a los adultos mayores y en otros lugares como México también adultos mayores, pero también adultos en general con comorbilidades como diabetes o hipertensión. Y creo que una semejanza es que en ambos casos el desánimo fue seguido por un periodo de esperanza y esta esperanza la dieron las vacunas. Eh, que no hay que pensar que las que hablamos, las de Salk y Sabin, fueron las primeras vacunas. Se experimentó antes con otras vacunas que fueron no exitosas. Y bueno, que esta es una historia que también se debe contar porque es parte de la historia de la ciencia. Y bueno, debido a la población a la que atacó, la vacunación de la polio, bueno, se hacía en los niños y además, pues eso, en los niños muy pequeños que se consideraba los susceptibles. Y en cambio, en el caso de la COVID-19, la vacunación fue sobre todo para los adultos. Algunos exigieron que sus hijos fueran vacunados, especialmente en caso de niños en mayor riesgo por tener enfermedades o tratamientos inmunosupresores. Incluso exigieron con juicios de amparo esta vacunación. Pero en ambos casos hubo experimentación. Realmente en el caso de la vacuna de COVID-19, y así se advirtió, la vacuna no había seguido el periodo que generalmente es de 2 años de experimentación y de algún modo, pues la vacunación en todo el mundo fue una experimentación masiva, donde, como digo, se advirtió que no se sabía todavía los efectos eh, secundarios que podía tener la vacunación y que de hecho en algunos casos ha tenido. Pero sí, como digo, fueron un recurso efectivo y en ambos casos contribuyeron a la disminución y en el caso de la polio al posterior control de la enfermedad. Pero bueno, pasaba lo que pasa ahora. No había vacunas para todos al mismo tiempo, ¿sí? A veces las vacunas eran insuficientes
pues algunas madres llevaban a sus hijos mayores de 3 años a vacunar, aunque les habían dicho que solo llevaran a los que tenían entre 0 y 3 años. Y al final las autoridades los vacunaban, pero luego se quedaban sin vacunas. Eh, y en todos los países, pues se vacunó y se procedió de diferente manera. En México se vacunó primero a los médicos, pero básicamente para garantizar el mantenimiento de los servicios de salud. Pero en otras personas se vacunó a los de mayor edad, en otros países al ejército. O sea, esto dependió de la decisión de cada gobierno. Al evaluar en 1963 la campaña contra la polio, Miguel E. Bustamante y Alejandro Guevara Rojas aseguraban que esta había tenido una enorme influencia sobre la práctica de otras inmunizaciones y también sobre la educación higiénica popular, porque al considerar tan importante la vacunación contra la polio, los padres empezaron a acceder también a otras vacunaciones. Pero la epidemia de COVID-19, al haber sido una amenaza para toda la población, y bueno, un hecho también, no solo una amenaza para una parte importante de ella, provocó abandono de atención médica en general y también de acciones preventivas. ¿Por qué? Porque las personas no iban al hospital para ser atendidas. Eh, o porque los hospitales no tenían tampoco capacidad para atenderlos. Y una gran diferencia es que la poliomielitis llega en un periodo de intervención del Estado en salud, un periodo que había comenzado en el Porfiriato, que había tenido una gran fuerza durante el cardenismo y que todavía en los años 50 seguía fortaleciéndose. En cambio, la COVID-19 llega en un momento en que el Estado está utilizando todo su poder para destruirse a sí mismo, en donde hay políticas internacionales para proponer que el Estado tenga una menor intervención en salud. En 1978, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud propuso lograr la meta de salud para todos en el año 2000 y para lograrlo se propuso la atención primaria de salud. Se dijo, se logró ya la erradicación de la viruela de todo el mundo, pero ya no debemos tener más campañas verticales, una para la tuberculosis, una para la poliomielitis, una para la oncocercosis, sino que debe haber una atención de todos los problemas de salud y sobre todo deben atacarse también las condiciones de trabajo y de vida, lo que en la OMS se ha denominado determinantes sociales de la salud y que la medicina social latinoamericana denomina determinación social de la salud. Pero entonces, repito, hay un cambio. Esta política es abandonada pronto y se abandona ese proceso que había de federalización de los servicios de salud. En cambio, hay una centralización. Cierto que en 1983 el derecho a la salud queda consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, pero una cosa son los preceptos y otra la realidad, como han estudiado, entre otros, Cristina Laurel y Gustavo Leal. Precisamente a partir de esa fecha cayó estrepitosamente el gasto en salud porque entonces empezó una reforma neoliberal. Solo 2 años después, en 1985, había caído en 65%, ¿no? Y es en ese contexto en que llega la COVID-19, una época de contrarreforma a la seguridad social, que además también se da en el resto de países latinoamericanos y de hecho en casi todo el mundo. Pues yo lo dejaría aquí para escuchar sus preguntas y comentarios y poder
decir algo más. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana María, por esta interesantísima conferencia en el que tocaste tantos temas, no solamente polio, sino muchos temas muy actuales, muy importantes. Y bueno, yo tengo, antes de dar lectura a las preguntas que puedan llegar, solamente tengo una, bueno, tengo varias, ¿no? Pero me gustaría que profundizaras de ser posible hay dos temas que me llamaron mucho la atención. Uno es lo que mencionaste al inicio, esta cuestión de la descripción fría, ¿no? Que bueno, lo vivimos más que de una manera helada durante la pandemia, ¿no? Esta cuantificación, numérica, ¿no? Este baile de datos, ¿no? Que tuvimos durante toda la pandemia. Bueno, hiciste referencia a esto, descripción fría. Me gustaría que si pudieras ahondar un poquito en ese tema. Y luego hubo otro tema que me pareció muy interesante, esta cuestión de cómo eh, eh, década de 1950, que es, digamos, el momento de las epidemias más dramáticas de la poliomielitis en México, y cómo simultáneamente se está tratando de contener, es decir, no es que se deje pasar, es decir, se está trabajando de manera simultánea, están dándose los casos y se está ensayando con diferentes métodos preventivos. Y la pregunta es, cuando estaban aplicando estas dos vacunas, ¿cómo se presentaba al público? ¿Como ensayo o como campaña? Porque algo mencionaste y me da mucha curiosidad esa distinción que haces. Muchas gracias. Y ahorita paso a la lectura de lo que va Perfecto. hablando. Gracias. Claudia, pues bueno, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, primero en cuanto a lo de la descripción fría, eh, yo creo que quizá es lógico que los libros de medicina o los estudios epidemiológicos presenten los números sin tomar en cuenta sentimientos. Pero bueno, hay otra parte de la historia, ¿no? Y por eso una cosa son los recuentos epidemiológicos y otra cosa es la historia social de la salud y de la enfermedad y de la atención. Eh, con María del Pilar Carrillo Farga, que es mi hermana, creamos en la Facultad de Medicina una materia optativa, bueno, preparamos, de literatura y medicina. Y ha sido muy interesante porque, bueno, los estudiantes están acostumbrados a conocer pues los textos médicos, pero cuando se enfrentan al dolor, a la sensación de la discapacidad, de la mutilación, de la amenaza de la muerte, con poemas, con cuentos, con novelas, con ensayos, con cartas, bueno, ven otra parte y les toca la sensibilidad sin necesidad de tener que padecer el cáncer, la sífilis, la tuberculosis, pero pueden acercarse a ese sentir del paciente y por lo tanto eh, trabajar en lo que es la ética médica y la relación médico-paciente. Entonces yo creo que es normal, ¿no? Que los textos médicos y los estudios epidemiológicos nos den cifras, pero creo que es tarea de la historia social mirar, sobre todo en el caso en que todavía hay personas vivas que la padecieron, ya son menos los padres o los médicos y personas que atendieron, personal de salud en general, pero es algo que podemos hacer y que, por ejemplo, ante la COVID-19, pues tenemos ahí un campo, ¿no? Que seguramente nos interesa a Claudia y a mí, pero que está abierto para todas las personas. Y bueno, sí, yo veo en primer lugar que no solamente se ensayaba primero en los sectores más vulnerables, eh,
siempre los orfanatorios y luego los sectores más pobres de la sociedad, sino que no se decía eh, cuando se estaba experimentando y cuando ya una vacuna había sido probada, considerada sana y eficaz, y que por lo tanto podía ser aplicada. Y además hay una confusión con estas campañas donde se trataba de culpabilizar a la gente. Yo he hecho entrevistas a personas que me dicen, sí, es que mis padres no me vacunaron. No, le digo, es que cuando tú te enfermaste no había vacunas, ¿sí? Y cuando las hubo no quiere decir que estaban disponibles para todos los niños de todo el país. Se vacunaba a algunos sectores. Entonces, Muy bien. Pues bueno, tenemos aquí un par de preguntas. Dice una primera persona, dice, México tiene poco más de 30 años sin esta enfermedad. Podemos deducir que la población de 30 años y menos ya no tiene polio, es decir, que nunca, no hay manera, y continúa. ¿Y cuánta población mexicana actualmente tiene polio, si este es el caso? ¿no está su nombre? No, no está. Ah, sí. No, no está. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Te doy la siguiente o... Interesantísimo, primero el comentario que nos hace, porque en efecto, bueno, yo iba a hablar de las primeras etapas, pero es inevitable que hablemos del presente. Incluso creo que que es importante cuando miramos un problema del pasado verlo con nuestras preocupaciones del presente o incluso nuestras preocupaciones del presente verlas con una perspectiva histórica. Y en efecto, en México la poliomielitis fue eliminada en 1990. Antes se decía erradicada, pero después se decidió que cuando está eliminada de un país, pero no de todos los países, hablamos de eliminación y que solo se hablaría de erradicación en el momento que no se presente en ningún país del mundo. Y por lo tanto, solo hablamos de erradicación en el caso de la viruela. Justamente después de que la OMS había decidido que no iba a hacer más campañas verticales, esta posición que ponía el énfasis en lo social fue derrotada y por lo tanto se volvió a hacer una campaña vertical a la que todo el mundo debía poner su atención y fue la poliomielitis. Pero muchas décadas después de haber tomado esta decisión, muchísimo dinero invertido, no ha sido erradicada del planeta. Y no solo eso, sino que ya salió de los lugares muy limitados donde estaba y en los últimos meses escuchamos de casos en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces siempre hay una posibilidad de que la enfermedad vuelva porque no ha sido erradicada del planeta. Y otra cosa, sí hubo desde 1990 algunos casos de polio vacunal. Stuart Bloom ha estudiado cómo la Organización Mundial de la Salud optó por la vacuna Sabin y no por la Salk, porque era más fácil que los padres aceptaran una vacuna tomada que una inyectada y porque era más barata. Esas fueron las razones. Realmente la Salk era más efectiva y los países de Europa nórdica optaron por ella, pero en casi todos los países del mundo predominó la vacuna Sabin. Pero ya tuvo que reconocerse que había casos de polio vacunal, es decir, casos de polio provocados por la vacuna, y en el mundo hubo una vuelta a la vacuna parenteral que en México se concretó en 2012. Digo, perdón, en 2016. Creo que contesté la pregunta. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Me recuerdas? A ver si la contesté. Sí, la segunda parte era si actualmente hay población en México con polio. Ah, no, me preguntaba cuánta hay, cuánta población hay. Bueno, no con polio,
porque eso sí es muy importante, ¿no? La persona ya no tiene polio, por eso ya no puede contagiar. La persona tiene secuelas de polio y esa es una cosa que no tenemos un dato. No sabemos cuántas personas hay con polio, perdón, con secuelas de polio. Y además, en la época, bueno, en las últimas décadas, se ha identificado un síndrome que se denomina síndrome postpolio, que afecta a un gran número de las personas que fueron afectadas en la niñez por la poliomielitis y que se caracteriza por cansancio, por nueva parálisis, por dolor muscular. No fue identificada por los médicos, fue identificada por los propios pacientes y ellos obligaron a la Organización Mundial de la Salud a considerarla dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. México la ha aceptado, pero eso no quiere decir que se hagan diagnósticos de síndrome postpolio. Y fíjense qué importante, porque sabemos que los seguros privados muchas veces no pagan las enfermedades preexistentes. Entonces, cuando alguien tiene el síndrome, le dicen, no, usted lo que tiene, pues es que ya está muy mayor y le está afectando sus secuelas de polio. No, tiene un nuevo síndrome, que es el síndrome postpolio, y tendría derecho de ser atendido. Por desgracia no lo sabemos, es un censo que es necesario hacer, pero como dice Rosa Ballester, estas enfermedades que atacan ya a un número pequeño de personas eh, son huérfanas porque son desatendidas. Ok, muchas gracias, Ana María. Hay otra, bueno, hay un comentario de una persona, Amber, dice que a su padre tuvo polio a los 3 años y que no solamente no había un buen sistema de salud, sino que su propia familia lo estigmatizó, es decir, un poco también a lo que hiciste referencia, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Raimundo Hernández. Dice desconocer cuál es el cuadro de vacunación actual y dice, ¿podría decirnos cuáles, es decir, cuáles son las vacunas que debemos tener en la actualidad? Y si Bueno, actualmente aún todavía se aplica o se tiene que tener la vacuna contra sí, la polio. sí, se tiene que aplicar definitivamente. Bueno, este esquema de vacunación, hay que decir que varía de país a país y que también ha variado en México. Por ejemplo, en los años 80, eh, las vacunas que eran indispensables eran tuberculosis, difteria, tosferino, tétanos, polio y sarampión. Y México producía todas las vacunas que necesitaba, tanto humanas como animales. Esta, y ya no lo comenté, pero qué bueno que lo preguntan, esta es otra diferencia que hay en la época en que surge la polio y o que llegan a México las primeras epidemias de la polio, se considera una enfermedad antiquísima, aunque las primeras epidemias se presentan a finales del siglo XIX. Y cuando se presentan en México hay un interés, como ya comenté, pero no ahondé, en la producción de vacunas. La producción de vacunas y sueros empieza en México en el Porfiriato, en el Instituto Patológico Nacional y el Instituto Antirrábico de México. Se interrumpe un poco durante la Revolución, pero inmediatamente después se vuelve a reorganizar, el que pasa a llamarse Instituto de Higiene en lugar de Instituto Bacteriológico, que era otro de los institutos que hacían vacunas, y, y se sigue todo el siglo XIX hasta que, como digo, en 1985 México es el único país del tercer mundo que produce todas las vacunas que necesita. Eh, pero justo en este proceso de neoliberalismo en salud,
empieza a abandonarse la producción estatal de vacunas por la producción privada, ¿sí? Y para cuando termina el gobierno de Peña Nieto, México produce 0 vacunas. La última que produjo fue la vacuna, precisamente la vacuna contra la polio, la última que produjo el Estado. Pero al cambiar a la vacuna parenteral, se perdió totalmente el control de vacunas, perdón, la producción de vacunas. Pero una semejanza sería que hubo un intento del Estado por recuperar esa producción, lo cual es prácticamente muy difícil porque ahora eh, ahora las vacunas se han hecho, bueno, ya antes existía la triple de difteria, tosferina y tétano, pero ahora se han hecho vacunas pentavalentes e incluso más vacunas en una sola. Eh, y bueno, va a ser realmente difícil, porque además la tecnología pues avanzó muchísimo en este tiempo, ¿no? Pero esto, además, este abandono de la producción de vacunas, yo lo he dicho en algunos otros foros, se dio en muchos lugares del mundo: Holanda, España, Irán, India, ¿no? La producción estatal. Y claro, cuando llega la COVID y las compañías controlan a quién le dan el producto, y además los estados no tienen medios para protegerse por sí mismos, pues dicen: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque cedimos ese sector estratégico. Muy bien, Ana María. Pues sí, es realmente, es muy importante destacar esta cuestión que acabas de hacer, justamente esta cuestión de que México era autosuficiente en la producción de vacunas, que es una historia que no se conoce del todo, que se tendría que conocer, y que justamente los historiadores somos los que tenemos que dar este tipo de información tan importante a conocer a un público muy amplio, muy diverso, ¿no? Porque realmente era autosuficiente para la población nacional, para la exportación, ¿no? También era un exportador de vacunas este país, ¿no? Hay un A comentario, 12 países claro, exportaba México vacunas. hay un comentario aquí, te manda saludos y felicitaciones, José Luis Gómez. Ajá. Dice, los padres mexicanos no llevaban a sus hijos a vacunar debido al temor de que quedaran paralíticos a causa de la vacuna. Había desconfianza también por parte de los padres de familia. Y dice también la Secretaría de Salubridad lanzó campañas para que los llevaran a vacunar. ¿Podrías tú profundizar un poquito en esta cuestión del temor y la desconfianza y el convencimiento y la educación? Sí, bueno, saludos a José Luis, que también está interesado en este tema. Eh, yo creo que las dos cosas existían. No solamente existía temor de parte de algunos padres, sino que ya desde entonces había algunos movimientos antivacunistas que trataban de demostrar con cifras que las enfermedades habían aumentado desde que habían surgido las vacunas, y que recopilaban todos los casos en que podría haber habido un resultado negativo. Y por supuesto, si algún niño enfermaba de polio después de haber sido vacunado, pues es probable que la madre de ese niño y las gentes cercanas a su medio, pues fueran renuentes a vacunar a sus hijos. Pero creo que predominó mucho más la aceptación, sobre todo en el caso de la polio, y la aceptación y, como digo, incluso la participación ciudadana. En Estados Unidos y también en Costa Rica se hizo lo que se llamaba la marcha de los dieces, ¿no? Y la gente ponía dimes, ¿no? 10 centavos en el piso y se hacían filas de kilómetros. En México también se ponía una fuente y la gente la llenaba de monedas. O sea, realmente había una preocupación por la prevención, por la vacunación.
pero por supuesto nunca era toda la población, como lo que vimos ahora. La mayor parte de la población quería vacuna, pero había alguna parte de la población que se resistió, y no solo en México, sino en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, yo he estudiado el caso de la vacuna contra la tosferina, que es muy interesante porque el equipo de 3 médicas estadounidenses que desarrollan la vacuna deciden no probarla con niños de hospicios, dicen basta, la prueban primero en sí mismas y luego explican a los padres por qué creen que su vacuna es segura. Y ellas consideran, aunque la ciencia no les reconoce el valor del estudio, vacunan a aquellos padres que se convencen, no vacunan a aquellos que no se convencen, a los niños de los padres que no se convencen, y consideran que este es el grupo control, el de los no vacunados. Y bueno, muestran que su vacuna es muy efectiva y luego van por todo el mundo, entre otros lugares México, para dar a conocer, para regalar la tecnología sobre su vacuna para que pueda ser producida en otros lugares del mundo. Y esta vacuna tiene una gran aceptación. México tiene que aumentar rápidamente su producción de la vacuna contra la tosferina para satisfacer la demanda. Cuenta también el mismo doctor Bustamante, ¿no? Que las madres se presentaban y les suplicaban que vacunaran a sus hijos y que entonces, como ellos habían hecho una planeación, pues se les acababa la vacuna para todos los niños de la edad que tenían programada, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo, sí hay resistencia de algunos padres, pero la mayoría la aceptan porque la enfermedad era terrible. Podía sobrevivir casos de asfixia, que eran los menos, pero podía sobrevivir la parálisis, que como dije, podía afectar una o ambas brazos, uno o ambas piernas, y realmente el efecto era de por vida. Entonces, sí, eso hizo que no, como dicen Bustamante y Guevara, no solamente se aceptara la vacuna contra la polio, sino que afectó positivamente otras campañas de vacunación. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Este, pues mira, hay muchas preguntas, mucho interés, me da muchísimo gusto. Eh, David Ontiveros dice, ¿circula el poliovirus salvaje en México o continuamos protegidos por las elevadas coberturas de vacunación de antipolio superiores al 95%? Ujú. Bueno, pues desde hace muchas décadas las autoridades sanitarias dicen que no. Eso es lo que te podría decir. Eh, ha habido sospechas, yo alguna vez oí en el Departamento de Salud Pública que quizá algún caso que se declaraba como parálisis flácida podía ser poliomielitis, pero bueno, esto no ha sido aceptado y entonces diremos que no. Muy bien, perfecto. Bueno, pues mira, hay un tema que a mí me interesa en particular, y bueno, yo sé que tú lo has estudiado para el caso de otros programas de vacunación y de salud pública, y el caso de otras enfermedades también, que es la participación de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto, ¿no? En los programas impulsados por las autoridades y cómo además estos intereses parten de una temática común, pero se toman rumbos que finalmente acaban bifurcándose, ¿no? Pero digamos, es como una pluralidad de caminos para un mismo fin, ¿no? Ujú. ¿Qué podrías tú decir respecto a la participación de la iniciativa privada y de diferentes actores y sectores sociales en el caso concreto de la campaña contra la poliomielitis de mediados del siglo pasado? Creo que es un tema muy importante. Sí, bueno, un poco comenté, pero en efecto hay muchísimos temas ahí imbricados. Eh, yo lo primero que quiero decir es, en general, que en mi opinión, la iniciativa privada de esos años
tenía una mayor conciencia social. Yo creo que yo los veo participando mucho más activamente que en la época actual. Y como digo, me ha tocado entrevistar a personas de la clínica Primavera de Obstetricia que hablan de las personas que los cuidaban como de ángeles, a pesar de que ellos pasaban ahí mucho tiempo, que se les hacían muchísimas cirugías, pero dicen que cuando tenían que irse a su casa se iban llorando, ¿no? Es un centro en particular que quienes estuvieron ahí pues lo recuerdan con especial cariño, ¿no? Pero hay muchos centros, yo creo que cada uno requerirá su historia particular, pero la participación de la iniciativa privada es muy grande. Por ejemplo, el caso del Club de Leones, que van a participar hasta el final de la pandemia apoyando a la erradicación mundial bueno, la búsqueda de la erradicación de toda la enfermedad que se logra. El primer continente que lo logra es América. En Europa es más tardío que en México la erradicación, y hay países como España, donde durante la dictadura franquista, y esto lo han estudiado muy bien María Isabel Porras Gallo y Rosa Ballester, entre otros, eh, también Juan Antonio Rodríguez Sánchez, la vacunación es muy tardía. Por eso ahí vemos personas mucho más jóvenes que en México, todavía con secuelas de polio, porque ahí durante la dictadura la vacunación fue tardía. Sí, contesté. Si no contesto algo, me lo recuerdan, por favor. Sí contestaste, claro que sí. Bueno, pues mire, esas son las preguntas que tenemos, los comentarios. No sé si quieras agregar algo, Ana María. Bueno, ay, no había pensado. Bueno, la primera cosa, tratando de pensar otra vez en semejanzas y diferencias de las campañas, por ejemplo, de la polio y la COVID-19 y otras campañas en general, es que muchas cosas son inciertas, sobre todo al principio, y eso causa miedo, ¿no? El miedo creo que es una de los elementos que están presentes en las enfermedades epidémicas y más si son pandémicas. Y un día yo le preguntaba a Rosa Ballester, ¿tú crees que podemos hablar de pandemias de polio? Me decía, sí, yo creo que sí podemos hablar de pandemias de polio. Y otra cosa es que aunque ya estén anunciadas, ¿sí? Nos toman siempre por sorpresa. ¿Sí? Cuando se da y esto nos habló ay, ¿sabes? Qué bárbara. Bueno, en la primera conferencia, Miguel Ángel. ay, sí, claro, Miguel Ángel Cuenya, me fue ahorita el nombre, bueno, llega el cólera, primero los europeos piensan que no va a llegar a su población, pero llega a Europa, y después los americanos dicen a lo mejor el mar lo detiene, ¿no? Pero no, precisamente por mar llega en los barcos con los migrantes. Y aunque se está esperando desde hacía mucho tiempo y la prensa ya lo anunciaba y se le veía venir, siempre toma a las sociedades por sorpresa, ¿no? Esto creo que es una de las cosas, y que tendemos a actuar cuando hay una epidemia o una pandemia, en lugar de tener una medicina preventiva permanente, constante. Creo que la respuesta y la posibilidad de enfrentar las epidemias depende mucho de la voluntad política, y esto pues ha variado en todo el mundo y en nuestro país en todas las épocas, ¿no? Pero la voluntad política dice mucho de lo que puede lograrse
para enfrentar un problema colectivo de salud. Creo que COVID-19 vino a golpear a la humanidad en el sentido de lo que estamos haciendo, cuál está siendo nuestra relación con los seres humanos, con los animales, con la naturaleza toda, eh, y que, eh, podamos entender que las pandemias pues tienen que ver con las circunstancias sociales, ¿sí? Las enfermedades epidémicas, por supuesto, todas las que se han visto aquí, el cólera, la influenza, la viruela, ahora la poliomielitis, por supuesto, no podrían darse si no hubiera una causa, un agente causal, que puede ser un virus, como en el caso de la polio o de la influenza o de poliomielitis, o una bacteria, como en el caso del cólera, pero eso no basta. Eso no basta para generar una epidemia, sí, como dijo Rudolf Virchow desde el siglo XIX, las epidemias son indicativas de perturbaciones importantes en la vida de los pueblos, y si eso son las epidemias, pues imagínense las pandemias, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos están indicando cualquier pandemia y la amenaza de otras que está ahí latente es la necesidad de cambiar las condiciones de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de COVID, pues en todo el mundo se decía hay que lavarse la mano, pero hay millones y millones de habitantes de la Tierra que carecen de agua. Entonces, otra cosa que podría concluir es, bueno, esta necesidad de que estudiemos cómo se desarrollaron el problema de salud, cuál fue la campaña, cuáles fueron las actividades sanitarias, pero que una opción que también tenemos es hacer una historia social de la salud y la enfermedad. Y que para eso, bueno, están ahí las personas que la padecieron, que tienen una historia familiar, también social e individual. Pues muchísimas gracias, Ana María. Te agradezco mucho haber participado, y al público y a la academia, y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, también a la academia, y claro, a los que estuvieron presentes y preguntaron y nos escucharon. Buenas tardes. Pues en una semana será la última conferencia, cuyo título es muy, muy sugerente: Pasado y presente en la historia de las epidemias, y le impartirá el doctor Diego Armus. Entonces, bueno, creo que va a cerrar muy, muy bien el ciclo con una reflexión justamente relativa a cómo se puede enunciar o estudiar o imaginar el pasado y el presente de las enfermedades epidémicas. Bueno, pues con eso terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias.